Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que en este día les esté yendo muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema vector tangente, vector normal y vector binormal de una curva. Y este ejercicio dice, determinar el vector tangente unitario, el vector normal y el vector binormal unitario a la curva descrita por esta función vectorial. Entonces, para determinar estos tres vectores que me están pidiendo, primero voy a escribir las expresiones con las cuales voy a calcular cada uno de estos. Entonces tenemos el vector tangente unitario que está dado por esta expresión. Aquí T mayúscula vector pues nos representa a este vector y va a ser igual a este vector v entre su magnitud. Aquí este vector v pues va a ser igual a la derivada de nuestra función vectorial. Ahora en base a esto pues se determina el vector normal unitario. Y aquí lo que tenemos que hacer es derivar el vector tangente unitario y después este vector dividirlo entre su norma o magnitud. Y ya esto nos va a dar el vector normal. Y el vector binormal, que está representado con la letra B mayúscula vector, va a ser el resultado de este producto vectorial. Bien, y primero voy a comenzar calculando el vector tangente unitario. Y para eso necesitamos calcular el vector v, que va a ser igual a la derivada de nuestra función vectorial. Entonces tenemos que este vector v pues va a ser igual a la derivada de esta función vectorial que tenemos. Bueno, y para calcular la derivada de esta función vectorial, recuerden que se debe de derivar cada una de las componentes de nuestro vector. Y voy a comenzar calculando la derivada de esta componente, y esto lo voy a realizar en este lado. Entonces tenemos la derivada de e a la t por el coseno de t. Y como aquí tenemos una multiplicación de funciones, pues debemos de recordar cómo derivar un producto. Y este se realiza de la siguiente manera. Primero voy a derivar el primer factor, que en este caso es e a la t. Y este lo voy a multiplicar por la otra función, que es el coseno de t. Más, ahora la función que derivé la vuelvo a escribir, que en este caso es e a la t. Y este va a multiplicar a la derivada del otro factor, que es la derivada del coseno de t. Y aquí cada una de estas derivadas que nos aparecen son derivadas inmediatas. Entonces tenemos la derivada de e a la t, pues sigue siendo e a la t. Y esto multiplica al coseno de t. Después acá tenemos la derivada del coseno de t. Y este es igual a menos el seno de t. Entonces menos el seno de t por más esta exponencial nos queda menos la exponencial que multiplica al seno de t. Y aquí voy a simplificar un poquito, pues cada uno de estos términos que nos han resultado tienen un factor en común, que es la exponencial. Entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente manera, como e a la t que multiplica al coseno de t menos el seno de t. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí es la derivada de la primer componente de nuestra función vectorial. Bien, ahora voy a calcular la derivada de la segunda componente, es decir, la derivada de e a la t por el seno de t. Y de nuevo aquí tenemos un producto de funciones, entonces vamos a hacer algo similar a lo que realicé para derivar la primer componente. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la derivada de la exponencial y esto va a multiplicar al seno de t. Más, ahora volteo estos, es decir, escribo la exponencial y esto va a multiplicar a la derivada del seno. Y cada una de estas derivadas que nos han quedado pues son derivadas inmediatas. Y tenemos entonces la derivada de e a la t pues es igual a la misma exponencial. Y esto multiplica al seno de t. Más esta exponencial que multiplica esta derivada, pero la derivada del seno de t es igual al coseno de t. Entonces tenemos e a la t que multiplica al coseno de t. Ahora aquí puedo factorizar el factor común que es la exponencial y esto pues va a ser igual a e a la t que multiplica al coseno de t más el seno de t.
Y por lo tanto, este es el resultado de la derivada de la segunda componente de nuestra función vectorial. Y después vamos a tener la derivada de la tercer componente, pero si observamos aquí, la tercer componente es una constante. Y recuerden que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, pues ya no escribimos la otra componente. Y este es el resultado de esta derivada. Es decir, esto que tenemos aquí, pues ya es nuestro vector v. Ahora nada más lo voy a escribir un poquito más simplificado. Pues si observan, para cada una de estas componentes tenemos el factor común, que es la exponencial. Entonces esto lo voy a escribir como la exponencial que multiplica a coseno de t menos seno de t en i más coseno de t más seno de t en j. Bien, y ya que tenemos este vector, ahora vamos a calcular su magnitud. Entonces, si observamos aquí en particular para este vector, tenemos esta exponencial que lo podemos ver como un escalar que multiplica a todo este vector. Entonces aquí, por propiedades de los vectores, esto es lo mismo que tener lo siguiente. O más bien, cuando tengamos algo como esto, pues esto va a ser igual a el valor absoluto del escalar, y esto va a multiplicar a su vez a la norma o magnitud del vector que tengamos aquí multiplicando. Y aquí pues es muy importante recordar las propiedades, ya que esto nos van a ayudar a simplificar las operaciones. Y aquí primero tenemos el valor absoluto de esta cantidad. Entonces recuerden que cuando nosotros le calculamos el valor absoluto a algún número, pues vamos a escribir el mismo número pero positivo. Entonces en este caso, e a la t siempre va a ser una cantidad positiva. Por lo tanto, aquí simplemente podemos escribir la exponencial y quitar estas barras de valor absoluto. Y esto va a multiplicar a la magnitud de este vector. Recuerden que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Entonces, en este caso, pues vamos a tener la raíz cuadrada de esta primer componente al cuadrado, más esta segunda componente al cuadrado. Y aquí si observamos dentro de la raíz cuadrada, pues queda una expresión medio fea, que es la suma de estos binomios al cuadrado. Entonces, pues aquí lo que voy a hacer a continuación es simplificar todo esto. Y para eso, pues voy a desarrollar cada uno de estos binomios. Entonces, bueno, todo esto que está dentro de la raíz cuadrada lo voy a volver a escribir y voy a desarrollar cada uno de ellos. Y tenemos para este primer binomio el cuadrado del primero, es decir, coseno al cuadrado de t. Después escribo este signo que es menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, coseno de t por el seno de t. Más el cuadrado del segundo, es decir, seno al cuadrado de t. Más el desarrollo de este binomio al cuadrado. Y eso lo voy a escribir aquí abajo. Entonces tenemos el cuadrado del primero. Escribo más coseno al cuadrado de t, después el signo que tenga aquí, que es más 2 veces el primero por el segundo, es decir, coseno de t por el seno de t. Más el cuadrado del segundo, es decir, más seno al cuadrado de t. Y ya de aquí, si observamos, se puede simplificar el término que es 2 veces el coseno de t por el seno de t. Pues aquí tenemos este término sumando y acá restando. Ahora aquí tenemos un coseno al cuadrado y acá otro, y 1 más 1 pues es igual a 2. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces el coseno al cuadrado de t. Y lo mismo sucede para el seno al cuadrado. Entonces tenemos más 2 veces el seno al cuadrado de t. Ahora, de esto que nos quedó, si observamos, cada uno de estos términos tiene el mismo factor en común, que es el número 2. Por lo tanto, este lo puedo factorizar.
Y esto va a ser igual al 2 que multiplica al coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t. Pero justamente tenemos una identidad trigonométrica para simplificar esta suma. Pues si ustedes recuerdan, sabemos que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y justamente esto es lo que tenemos aquí dentro de este paréntesis, la suma del coseno cuadrado con el seno al cuadrado, y justamente del mismo argumento o ángulo. Por lo tanto, todo esto pues va a ser igual a 1. Y 2 por 1 pues es igual a 2. Por lo tanto, todo lo que se encuentra dentro de esta raíz cuadrada es igual a 2. Entonces tenemos que esto va a ser igual a e a la t que multiplica a la raíz cuadrada de 2. O esto lo voy a escribir como raíz cuadrada de 2 por la exponencial. Y ya que tenemos este vector y su magnitud, pues ya puedo determinar el vector tangente unitario. Lo único que tenemos que hacer pues es sustituir en esta expresión. Entonces tenemos que el vector tangente unitario pues es igual al vector v, que es esto que tengo aquí, y esto pues dividido entre su magnitud, que como tenemos aquí, es igual a la raíz cuadrada de 2 por la exponencial. Y aquí si observamos la exponencial se simplifica. Y así lo que nos queda es lo siguiente, que esto va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 que multiplica a todo este vector, o todo lo que se encuentra dentro de este corchete. Y por lo tanto, este es el vector tangente unitario. Y ya que he determinado este vector tangente unitario, ahora vamos a determinar el vector normal unitario. Y para eso, este vector que he obtenido, pues lo voy a derivar. Entonces tenemos lo siguiente, la derivada del vector tangente unitario, es decir, la derivada de todo este vector. Bueno, y primero, como este número que es 1 entre raíz cuadrada de 2 se encuentra multiplicando, pues lo vuelvo a escribir. Ahora tengo que derivar cada una de estas componentes de este vector. Y comenzamos con la primera. Entonces, como en este paréntesis tenemos dos términos, pues es la derivada de cada uno de estos. Y aquí cada una de estas derivadas pues es directa o inmediata. Tenemos primero la derivada del coseno de t, y este es igual a menos el seno de t. Después menos la derivada del seno de t. Y si recuerdan, la derivada del seno de t es igual al coseno de t. Y esto que tenemos aquí, pues ya es el resultado de esta derivada. Ya nada más lo voy a reescribir de la siguiente manera. Esto es lo mismo que tener menos el seno de t más coseno de t. Entonces aquí abro un corchete y escribo este resultado. Ahora voy a derivar la otra componente. Es decir, voy a calcular la derivada de el coseno de t más el seno de t. Entonces, pues es la derivada de cada uno de estos términos. Y estas derivadas pues también son directas. La derivada del coseno pues es igual a menos el seno. Luego más la derivada del seno pues es igual al coseno. Y por lo tanto esto que tenemos aquí pues es el resultado de esta derivada. Entonces eso lo escribo como segunda componente. Y tenemos aquí más. Primero voy a escribir el término positivo que es el coseno. Después menos el seno. Y por lo tanto esto que tenemos aquí es la derivada del vector tangente unitario. Bueno,
Y ya que tenemos esto, ahora voy a determinar la magnitud de ese vector. Entonces tenemos lo siguiente. Como aquí tenemos un número o un escalar que está multiplicando a este vector, por propiedades de vectores, tenemos que la magnitud de esto pues va a ser igual al valor absoluto de este número multiplicado por la magnitud de este vector. Y aquí primero tenemos el valor absoluto de este número, y como este número ya es una cantidad positiva, pues simplemente vuelvo a escribir este número, pero ya quitando las barras de valor absoluto. Entonces, esto es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2, y esto va a multiplicar a la magnitud de este vector. Y la magnitud de este vector pues va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, vamos a tener esta primer componente, que es menos seno de t más coseno de t, y esto al cuadrado, más esta segunda componente al cuadrado. Ahora aquí voy a simplificar lo que se encuentra dentro de esta raíz cuadrada. Y para este primer término en particular, observamos que tenemos todo este paréntesis multiplicado por un signo negativo. Entonces, esto, al elevarlo al cuadrado, pues nos sigue quedando este mismo paréntesis, pero acá con signo positivo, y todo esto al cuadrado. Y voy a explicar rápidamente por qué esto es así. Por ejemplo, si yo tengo menos alguna cantidad y esto al cuadrado, pues esto significa realizar la siguiente multiplicación. Menos a por menos a. Y aquí menos por menos es más esta cantidad al cuadrado, o que simplemente es la cantidad al cuadrado. Por eso es que este término me quedó de esa manera. Bueno, y dicho esto, ahora sí voy a desarrollar estos dos binomios al cuadrado y simplificar todo lo que me quede. Y eso lo voy a hacer en este lado. Entonces tenemos... Y de hecho, vitoleros, si ustedes recuerdan, hace un momento yo ya realicé exactamente este desarrollo. Es decir, este binomio al cuadrado más este otro binomio al cuadrado. Ustedes ahí lo pueden verificar y obtuvimos el siguiente resultado, que esto es igual a 2. Y esto fue justamente lo que realicé al momento de calcular la magnitud del vector v, que utilizamos para determinar el vector tangente unitario. De hecho, este resultado lo voy a seguir utilizando y lo voy a escribir por este lado. Por lo tanto, de acuerdo a esto, tenemos que esto va a ser igual a lo siguiente. 1 entre la raíz cuadrada de 2, y esto va a multiplicar a la raíz cuadrada de todo esto, pero como tenemos acá, esto al cuadrado más esto otro al cuadrado, pues es igual a 2. Y aquí si observamos, pues tenemos raíz cuadrada de 2 multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, estas se simplifican. Y así nos queda que todo esto es igual a 1. Es decir, la magnitud de este vector es igual a 1. Y ya que tenemos este vector y su magnitud, ya podemos determinar el vector normal unitario. Entonces tenemos que el vector normal unitario pues va a ser igual a la derivada del vector tangente unitario, que es este que tenemos aquí. Y esto dividido entre la magnitud de este vector, que como tenemos aquí es igual a 1. Pero toda esta cantidad entre 1, pues nos sigue dando la misma cantidad. Y por lo tanto, este vector que tenemos aquí, pues ya es el vector normal unitario que nos están pidiendo. Bien amigos, y ya que hemos determinado estos dos vectores, a continuación voy a calcular el vector binormal unitario. Y para eso voy a utilizar esta expresión. Entonces tenemos que el vector binormal unitario
pues va a ser igual al vector tangente unitario, que es este que tenemos aquí, producto cruz o producto vectorial con el vector normal unitario. Bueno, como aquí ya no va a caber este vector normal unitario, lo voy a escribir de este lado. Entonces aquí escribo el símbolo del producto cruz o producto vectorial y a continuación este vector. Bien amigos, entonces para calcular este producto cruz o producto vectorial lo podemos hacer de dos maneras. Una de ellas es calculando el determinante de cada una de las componentes y realizar ahí las operaciones correspondientes. O la otra, como yo lo voy a realizar, voy a aplicar la siguiente propiedad de vectores. Si tenemos un escalar por un vector y luego esto se multiplica vectorialmente por este otro, que es también un escalar por este vector, entonces el resultado de esto pues es igual a lo siguiente: la multiplicación de los escalares y después esto multiplicado por el producto vectorial del vector u con el vector v. Bueno, y esto lo voy a aplicar porque justamente es lo que tengo aquí para este producto vectorial. Tengo aquí un escalar por este vector, luego producto cruz de este otro escalar también por este vector. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos lo siguiente, que esto va a ser igual a 1 entre raíz cuadrada de 2 por 1 entre raíz cuadrada de 2. Pero como tenemos el mismo número, podemos escribir esto al cuadrado. Es decir, esto va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 y esto al cuadrado. Y después el producto vectorial de este vector con este otro. Bien, y voy a continuar en este lado. Entonces primero tenemos 1 entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues tenemos 1 al cuadrado es 1. Y después la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se simplifica y únicamente nos queda el número 2. Y esto va a multiplicar a lo siguiente. Ahora lo que voy a realizar es distribuir este producto vectorial. Es decir, esta primer componente en I unitario va a multiplicar vectorialmente a cada una de las componentes del otro vector. Pero aquí es muy importante respetar el orden. Es decir, esta primer componente en I unitario va a multiplicar a esta primer componente también en I unitario. Recuerden que cuando me refiero aquí de la multiplicación es un producto vectorial. Entonces tenemos, aquí esta cantidad es positiva, más por menos es menos, y lo escribo en este lado. Después tenemos coseno de t menos seno de t, y esto va a multiplicar a este otro paréntesis, que es seno de t más coseno de t. Y después escribo I unitario de este primero que tengo aquí, después producto vectorial, con el otro vector unitario que también es I. Bueno, pues ahora multiplicamos esta primer componente en I unitario por esta segunda componente en J unitario. Y tenemos más por más, pues es más. Después tenemos este paréntesis por este otro, pero si observan, es exactamente el mismo. Por lo tanto, vamos a tener esto al cuadrado. Es decir, coseno de t menos seno de t al cuadrado. Y después escribo los vectores unitarios. Aquí tenemos I unitario, producto vectorial con el otro vector unitario que es J. Y si observan, pues ya hemos terminado de multiplicar vectorialmente esta primer componente en I por cada una de estas que tenemos en el otro corchete. Ahora vamos a multiplicar la otra componente en J unitario por cada uno de estos. Entonces, al multiplicar esta segunda componente en J unitario por esta primer componente en I unitario, tenemos lo siguiente. Primero, más por menos es menos. Después tenemos este paréntesis y este otro. Pero si observan, estos dos son exactamente el mismo. Acá tenemos coseno de t más seno de t y acá también. De hecho, están volteados los términos, pero no importa, sigue siendo lo mismo. Entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente manera.
como seno de t más coseno de t y esto al cuadrado. Ahora voy a escribir los vectores unitarios. Aquí tenemos j, escribo el símbolo del producto vectorial o producto cruz con i unitario. Bueno, esto lo voy a cambiar de este lado. Después tenemos esta segunda componente en j unitario y lo voy a multiplicar vectorialmente por esta segunda componente también en j unitario. Y tenemos entonces lo siguiente, más por más es más, después este paréntesis por este otro. Entonces tenemos coseno de t más el seno de t que multiplica a el coseno de t menos el seno de t. Y ahora escribo los vectores unitarios. Primero, j unitario, producto vectorial o producto cruz con este otro vector unitario que también es j. Bueno, y con esto ya he terminado de distribuir este producto vectorial. A continuación vamos a ver a qué es igual cada uno de los productos vectoriales entre vectores unitarios que nos han quedado. Y para eso vamos a realizar el siguiente diagrama cíclico para recordar esto. Y primero esto que tengo en este lado. Aquí esto nos indica que cuando estemos multiplicando vectorialmente un vector unitario con el mismo, pues este va a ser igual a 0. Y de hecho tenemos estos casos aquí en este producto vectorial. Y de una vez pues vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos i cruz i. Y de acuerdo a esto, pues ese producto vectorial va a ser 0. Al igual que este otro que tenemos acá. Producto vectorial del vector unitario j con el mismo. Entonces aquí en esta expresión, aunque se ve algo complicado, de acuerdo a esto, pues ya se simplificó. Ahora nada más nos hace falta calcular estos dos productos vectoriales. Y aquí pues vamos a aplicar el siguiente diagrama cíclico. Bien, y voy a explicar un poquito acerca de esto. Fíjese bien, ¿esto qué es lo que significa? Si observan, yo aquí dibujé estas flechas que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esto significa lo siguiente. Por ejemplo, si yo realizo el producto cruz o producto vectorial del vector unitario i con el vector unitario j, nos va a dar como resultado el vector unitario k, pero este va a ser una cantidad positiva. Y así se va cíclicamente, es decir, ahora por ejemplo, si yo tengo el vector unitario j y lo multiplico vectorialmente por el vector unitario k, fíjense bien, voy en este sentido que es contrario a las manecillas del reloj, entonces el resultado va a ser el vector unitario i, y como voy en este sentido, pues esta cantidad va a ser positiva, y así continúa. Pero si me voy en el sentido de las manecillas del reloj, pues pasa lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el vector unitario i multiplicado vectorialmente por el vector unitario k, entonces vamos a tener que esto nos va a dar como resultado el vector unitario j, pero este va a ser una cantidad negativa. O por ejemplo, si yo tengo acá el vector unitario j, como son algunos casos que tenemos allá, multiplicado vectorialmente por el vector unitario i, como voy en este sentido que es a favor de las manecillas del reloj, el resultado de esta multiplicación vectorial o el producto cruz entre estos dos vectores unitarios, pues me va a dar como resultado este vector unitario que es k. Pero como voy en este sentido, pues va a ser una cantidad negativa. Y dicho esto, pues voy a continuar calculando lo que acá nos hace falta. Aquí tenemos el producto cruz de i cruz j. Entonces vengo aquí en i y después de aquí me voy hacia j. Y como resultado, pues voy a obtener el vector unitario k. Y como voy en este sentido, pues este va a ser una cantidad positiva. Entonces, esto va a ser igual a k unitario positivo. Después, para este otro producto cruz o producto vectorial, tenemos j cruz i. Entonces, primero me localizo en j unitario y me voy hacia i unitario, que es en esta dirección. Entonces, tenemos j cruz i, pues me da también el vector k unitario, pero como voy en este sentido, pues esta va a ser una cantidad negativa. Bien amigos, entonces cuando estemos trabajando con el producto vectorial, pues va a ser también muy importante recordar este diagrama, aunque a veces pues ya no es necesario escribirlo, sino de acá uno directamente puede escribir los resultados.
pero esto yo se los escribí para que ustedes lo recuerden. Bueno, y tenemos entonces que esto va a ser igual a lo siguiente. Vuelvo a escribir un medio, después el corchete. Aquí como nos dio el vector 0, bueno, aquí escribí únicamente 0, pero en realidad es el vector 0, al igual que acá, ya que recuerden que el producto vectorial nos da un nuevo vector. Bien, entonces como aquí nos dio 0, pues esto ya no es necesario escribirlo, ni este otro. Me voy a quedar únicamente con estos diferentes de 0. Entonces primero aquí escribo coseno al cuadrado, perdón, coseno de t menos seno de t al cuadrado, y aquí nos dio el resultado k unitario. Después menos, acá seno de t más coseno de t al cuadrado. Y aquí nos dio como resultado menos k unitario. Y esto pues es lo único que nos quedó. Aquí voy a simplificar un poquito más. Y tenemos que esto es igual a lo siguiente. Escribo un medio. Este lo vuelvo a escribir. Y acá tenemos menos. Por este menos pues nos da más. Bien, y voy a continuar de este lado. Vuelvo a escribir un medio. Abro el corchete. Y aquí si observamos, cada uno de estos términos tiene al vector k unitario, por lo tanto, pues este lo puedo factorizar. Y aquí únicamente en los corchetes escribo este binomio al cuadrado y este otro. Ahora fíjense muy bien lo que nos ha quedado dentro de estos corchetes. Tenemos coseno de t menos seno de t y esto al cuadrado, más seno de t más coseno de t y esto al cuadrado, que es justamente esta expresión que tengo escrita en este lado. Pues acá tenemos seno de t más coseno de t al cuadrado, que es justamente esto, y luego le sumamos este otro binomio al cuadrado, que es coseno de t menos seno de t al cuadrado, que es lo que tengo acá. Y como ya habíamos visto, toda esta suma pues es igual a 2, y esto quiere decir que todo lo que tenemos dentro de estos corchetes pues va a ser igual a 2. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a lo siguiente. Vuelvo a escribir un medio y esto va a multiplicar a lo que tenemos dentro del corchete y como ya mencioné, pues es igual a 2. Y esto en k unitario. Pero esto que nos ha resultado todavía se puede simplificar más. Pues un medio por 2 es igual a 1 y 1 por k unitario simplemente es igual a k unitario. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es nuestro vector binormal unitario que nos están pidiendo. Bien, virtualeros, y con esto pues ya he determinado los 3 vectores unitarios que me están pidiendo. Y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual ya saben que si por ahí ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bueno, y me despido. Como ya saben, yo soy Humberto, esto es Virtual Universitario y nos vemos la próxima.